sean bienvenidos a la clase de biología de hoy. En el día de hoy estaremos introduciendo la sección de embriología o clínicas embriológicas de biología de desarrollo, que es la ciencia que se encarga de estudiar el desarrollo de los embriones desde la fecundación hacia el nacimiento, hasta el nacimiento. Bien, entonces, vamos a empezar a hablar de los espermatozoides con respecto al desarrollo embrionario humano. El espermatozoide posee en su sección anterior una cápsula llamada acrosoma, que posee enzimas que destruyen las células foliculares que rodean al ovocito y abren una brecha que permite su entrada. Bien, esto significa que el espermatozoide, ahí está señalado el acrosoma en color rojo, posee enzimas que al penetrar el óvulo hace que esa capa se rompa y así, las diferentes capas, y así poder penetrar al gameto femenino, ovocito, haciendo así una vía para poder entrar. Esto ya es solo un repaso. Recuerden que en meiosis, un ovocito primario da lugar a un ovocito secundario y este da lugar a un óvulo maduro y a un corpúsculo polar. Y ya un primer corpúsculo polar da lugar a dos corpúsculos polares más, que son degenerados estos tres, o sea, no son funcionales. Solo el ovocito secundario es el óvulo maduro, ¿bien? Pero aquí nos vamos a enfocar en que en el ovocito primario, de ahí sale un ovocito secundario y un primer corpúsculo. Solo hasta ahí está bien. Ya lo otro no importa mucho aquí. En el momento de la entrada del espermatozoide, el gameto femenino se encuentra en la etapa de ovocito secundario, producto de la ovogénesis que vimos anteriormente. La expulsión del segundo corpúsculo polar ocurre antes de la fusión de los núcleos de ambos gametos. Entonces, ahí cuando se fusionan los núcleos de los gametos, ese proceso se conoce como fecundación o fusión de núcleos. Y en esa etapa, las células el conjunto de células se llaman cigoto, el ovocito. Luego que ocurre la fecundación en trompas de falopio, o sea, todo esto que están viendo aquí es de las trompas de falopio, está ocurriendo ahí y lo vamos a ver en un gráfico. El cigoto experimenta una serie de divisiones mitóticas mediante mitosis sucesivas que darán origen a una masa compacta denominada mórula, que aumentará en número de células desde 8, 16, 32 y hasta 64 sucesivamente. A medida que esto ocurre, la mórula emigra hacia el útero. Luego, las células de la mórula se reorganizan formando una esfera con el centro hueco denominado blastocito. El blastocito consta de células germinales en su interior que darán origen al embrión, y células circundantes también se encuentran ahí, que forman un corión o trofoblasto. El trofoblasto participa en la implantación del embrión y en la formación de la placenta y la progesterona. Aquí ya lo tienen más detallado en una imagen. Aquí le agregué los días. Los números que están en color azul son los días que ocurre del 1 al 7, una semana, más o menos estimado. Entonces, después de la fecundación en el día número 1, ahí está el ovocito secundario, luego ocurre la fecundación en el día 1, como acabo de decir. Luego se fusionan los núcleos del óvulo y el espermatozoide. Luego esto da lugar al cigoto, que viaja por las trompas de falopio. Y en esta etapa entre el cigoto y la división celular,
en la primera división división, aquí el cigoto se encuentra en metafase 2 de meiosis, ¿ok? Entonces, luego de eso, ¿qué pasa? Ocurre la primera división, que en esta imagen eh, se ve como segmentación, pero ya vimos que aquí ocurre una división de 8, 16, 32 y hasta 64 células sucesivamente. Pero aquí están las 8 primeras de una primera división, una subdivisión y una segunda subdivisión, que es donde dice 4 y 8 células. División donde dice 2 células y subdivisión 4 y 8. Luego de eso viene el... Cabe destacar que esto de segmentación ocurre en el día 3. Ya en el día 4 estamos con la mórula, que es el conjunto de todas esas células. Estas células se van a reorganizar formando una esfera con centro hueco, que ya sabemos que es un blastocito. Este blastocito consta de células germinales en su interior que darán origen al embrión, ¿verdad? Células germinales dan origen al embrión, como vimos en el esquema. Y células circundantes que forman el corión o el trofoblasto. El trofoblasto va a participar en la implantación que veremos ahora del embrión y la formación de la placenta. Solo para aclarar, hasta aquí todo ocurre en las trompas de falopio. Ahora, el blastocito, como hemos dicho, se encuentra en el útero, de aquí para adelante, específicamente en el endometrio. La implantación. Durante los primeros estadios embrionarios, el embrión humano, cabe destacar, no se encuentra unido al útero de la madre. Es en el sexto día, luego de transcurrida la fecundación, cuando el embrión humano se adhiere a la pared uterina en un proceso conocido como implantación o anidación. En el polo del blastocito, donde se encuentran las células germinativas, denominado polo embrionario, que lo vamos a ver ahora en la anatomía del blastocito. Es el extremo que queda colocado contra la pared del endometrio. En un primer estadio del blastocito, solo se posiciona sobre el endometrio, donde establece conexiones con las prolongaciones citoplasmáticas y células del epitelio endotelial. Luego, el trofoblasto producirá enzimas que permitirán al blastocito incrustarse en el endometrio. Este proceso es vital para llevar a cabo un embarazo viable. La hormona responsable de la preparación del endometrio para la implantación, así como del surgimiento de la placenta, es la progesterona. Conozcamos la anatomía de los blastocitos. Se componen de el polo embrionario, que es esta masa interna que ven aquí, y es el que se va a quedar colocado contra la pared del endometrio. También están los trofoblastos o corión, que producirán enzimas que permitirán al blastocito incrustarse en el endometrio. Ya la zona pelúcida y el blastocele, o sea, la parte hueca de adentro. Entonces, para que no se lo olvide, el polo embrionario solo hace posicionar el blastocito sobre la pared endometrial para producir conexiones citoplasmáticas con las células del endometrio, con las células del endometrio. Entonces, ya el trofoplasto o corión ya sería para utilizar enzimas eh, que haga que este blastocito en sí, el blastocito, se adhiera al endometrio. Polo embrionario, conexiones citoplasmáticas. Y trofoblasto, adhesión, incrustación. Aquí se encuentran las fases de la implantación, que consiste en la eclosión,
la posición, la adhesión y la invasión. Como ya hemos dicho, en la parte de eclosión, día 5-6, y aposición, día 6 y 7, el blastocito se posiciona en la pared del endometrio, específicamente el polo embrionario que ya vimos. El polo embrionario se posiciona, el que tiene como la bolita así, se posiciona en la pared del endometrio. En un primer estadio, el blastocito solo se posiciona sobre el endometrio, donde establece conexiones con las prolongaciones citoplasmáticas de las células del epitelio endotelial. Ahí está, en el día 6, 7 y 7 y 8 ya se están estableciendo conexiones citoplasmáticas con las células del endometrio. Se están estableciendo conexiones porque se preguntarán, ¿y cómo se va a pegar así? No, eso no es así porque se establecen conexiones entre los citoplasmas de los dos tipos de células y ya el endometrio estaba preparado para eso por acción de la progesterona y otros gestágenos, iba a decir estrógenos, pero es gestágenos es el nombre. Luego de eso, ¿qué pasará? Se crearán enzimas, el blastocito, específicamente el trofoblasto o el corión, que ya vimos anteriormente también, producirá enzimas que van a permitir al blastocito incrustarse en el endometrio y ya ahí sería la fase de invasión. O sea, son fases sucesivas, cada una está conectada una con la otra. Este proceso es vital para llevar a cabo un embarazo viable. Como les dije, la progesterona es muy importante para el surgimiento de la placenta y la preparación endometrial. Bien, otra cosa, estas fases también se pueden resumir en inicio de implantación e implantación culminada. Inicio en la fase de que dice ahí eh, aposición y eh, culminada en la de invasión. Y ya. Ahí está el blastocito implantado en el útero para poder iniciar su desarrollo, que vamos a ver en los próximos videos. Yo también pensaba que el blastocito se quedaba en el útero ahí crecía. No, se pega, bueno, se adhiere al endometrio. Muy bien, algo muy importante también es la progesterona. En el ciclo menstrual, específicamente en la fase lútea, eh, se encuentra en un nivel muy alto, ya que prepara el endometrio para el posible embarazo. Si no se da un posible embarazo, las células de este endometrio se van a desprender, causando el sangrado de la menstruación. Pero ahora, si se da el embarazo, la progesterona sirve para preparar al endometrio para la implantación y otros procesos que se llevarán a cabo dentro del útero y este. Y por eso la gran importancia de esta. Los embarazos ectópicos se producen cuando el embrión se implanta fuera del útero, por ejemplo, en la trompa de falopio o en los ovarios. Este es un padecimiento común entre las mujeres jóvenes.